¿Qué vamos a hacer hoy? Lo primero que vamos a hacer es presentar un poco la programación de este curso. Hoy vamos a hacer una introducción, la Eucaristía en el Antiguo Testamento, un acercamiento a las raíces veterotestamentarias, esto quiere decir del Antiguo Testamento, de la Eucaristía. ¿Por qué se llama cena, por ejemplo? ¿Por qué se llama sacrificio? ¿Y qué significa esto? Pues esas, digamos, como las preguntas que hoy eh, queremos como sacar o responder. Segundo tema dentro de 8 días será el tema figuras eucarísticas en el Antiguo Testamento. Y luego el tercer tema va a ser el sacrificio de Cristo, basándonos en la carta a los Hebreos, que es una de las cartas del Nuevo Testamento que hace mucho énfasis o sea, lo que hace la carta a los Hebreos es muy interesante porque es una lectura del Antiguo Testamento a la luz de lo que hizo Jesús. Entonces es una especie como de actualización del mensaje, de la obra de Jesús leyendo el Antiguo Testamento. Entonces dice, es un sumo sacerdote. Jesús es el sumo y eterno sacerdote, que también es altar y que también es ofrenda. Entonces ahí, digamos, hay unos elementos muy interesantes para hablar de la Eucaristía. Y finalmente, vamos a estar conversando sobre la Pascua del Señor, digamos, como una meditación sobre lo que hizo Jesús el día de su última cena, lo que llamamos hoy la última cena. Comenzamos hoy con la Eucaristía como comida, ¿cierto? Y como sacrificio, ¿no? La Eucaristía como comida y sacrificio, la mesa en el Antiguo Testamento. Cuando leemos la Biblia, yo les digo mucho esto a los que han estudiado conmigo Introducción a la Biblia, es que es necesario ubicarse en el contexto, ¿no? El contexto de donde surge este libro. Es un mundo donde la comida tiene una centralidad especial. Entonces, la comida se vuelve un acto capital y tiene un montón de simbolismos dentro de la experiencia también espiritual y la experiencia de pactos, de alianza de estos pueblos. Hay toda una simbología alrededor de la comida, del comer, una simbología tremenda. Una breve introducción a este tema. Entonces, lo primero es que el Catecismo de la Iglesia Católica le da varios nombres a la Eucaristía, la llama de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, la llama banquete del Señor, o también la llama fracción del pan, o la llama como. ¿Cómo es la expresión más común de la Eucaristía? ¿Cómo le decimos nosotros? Me voy para la misa, ¿no? Me voy para la misa, la fracción del pan, el banquete del Señor, la cena del Señor, la comunión, etcétera. Vamos hoy a profundizar un poco en esos dos aspectos, el banquete del Señor y la fracción del pan. ¿Qué significa el banquete del Señor? Se trata de la cena del Señor y anticipa el banquete de bodas del Cordero. Entonces, cuando la iglesia llama a la Eucaristía banquete del Señor, está hablando de que es una cena, que es una comida, a usted lo invitan a una comida. Cuando San Pablo nos habla de la cena del Señor, está llamando la atención a una comunidad. En la primera carta a los Corintios, San Pablo le escribe a los Corintios y les dice, a ver, ¿ustedes cómo es que están celebrando la cena del Señor? Les hace la pregunta a San Pablo a los cristianos de Corinto. Porque parece ser que se reunían primero los que tenían mucha plata, llegaban al lugar donde era la cena, traían todos la comida, traían todos el compartir y se lo comían entre ellos, entre los más amiguis, y los pobres no podían comer nada. Entonces se emborrachaban y tomaban vino y eso disfrutaban un montón y los pobres no podían ni siquiera comer. Entonces San Pablo les dice, ve, qué pena, pero esa no es la cena del Señor. Esa no es la cena del Señor. Y de hecho, el primer texto escrito del Nuevo Testamento que tenemos sobre la Eucaristía es justamente ese texto, la primera carta a los Corintios, ¿no? Primera carta a los Corintios. San Pablo fue el que primero escribió en el Nuevo Testamento. El primer escritor del Nuevo Testamento es San Pablo. El primer evangelio es Marcos, fue el primero que se escribió, ¿no? La comunidad de Marcos fue la primera en escribir. Y, y el que primero escribió fue San Pablo. Dicen los biblistas que el primero que escribió fue San Pablo
Y la primera carta de Pablo fue Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses fue de las primeras textos que hay del Nuevo Testamento. Esto, digamos, como en antigüedad, ¿no? Antigüedad. Entonces, el primer texto que tenemos sobre la cena del Señor es el de San Pablo. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículos del 17, Corintios 11, 17. También lo que dice San Pablo. Al dar estas disposiciones, no los alabo, porque sus reuniones son más para mal que para bien. Cuando habla de reuniones se refiere a esa asamblea que se encontraba regularmente los primeros días de la semana, es decir, el domingo, para comer la cena del Señor. Pues ante todo, dice San Pablo, pues ante todo oigo que al reunirse en las asambleas hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre ustedes disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre ustedes. Un texto bastante interesante. Cuando se reúnen, pues, en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué voy a decirles? ¿Alabarlos? En esto no los alabo. Entonces, miren, ahí está, digamos, como la escena de San Pablo. La comunidad llegaba, traía su comida y después cenaban la cena del Señor. Eso era como una especie de lugar incómodo porque algunos traían un banquete y lo compartían entre los amiguis y los demás quedaban viendo, ¿no? Entonces, San Pablo dice, coma cada uno en su casa y vengan a comer a la cena del Señor, la cena del Señor, ¿sí? Entonces, porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Entonces, aquí, digamos, está la primera vez que San Pablo dice, la Eucaristía hace parte de la tradición de la iglesia. Eso significa la tradición. Yo recibí y les transmito. San Pablo, pocos años después de la muerte del Señor, dice, yo recibí esto. ¿De quién lo recibió? Pues no nos lo deja saber, sin duda de los discípulos del Señor, de los apóstoles, de aquellos que evangelizaron a San Pablo, ¿no? Ya dice, yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Versículo 25. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Digamos que hay muchos elementos allí para estudiar, pero en principio quedarse con que es un banquete, ¿no? Es la cena del Señor. Y San Pablo da instrucciones de cómo comerla. Y es el primer texto que tenemos del Nuevo Testamento sobre la cena del Señor. Otra expresión que aparece de manera muy repetitiva en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la expresión fracción del pan, esta que tenemos aquí, fracción del pan. La Eucaristía también es fracción del pan. De hecho, es uno de los nombres más antiguos de la Eucaristía, ¿sí? La fracción del pan. ¿A qué se reunía la comunidad cristiana? A fraccionar el pan. Y esto de fraccionar el pan se convirtió en un acto muy simbólico, en un acto con una carga simbólica importante para la comunidad. ¿Quién me dice cómo reconocen los discípulos de Maús a Jesús? En la fracción del pan. Cuando Jesús parte el pan, dice el Evangelio, y los discípulos reconocieron al Señor al partir el pan, ¿cierto? Entonces, la fracción del pan se convierte como en el símbolo, en la señal de que Jesús está presente en medio de la comunidad. Partir el pan es hacer lo mismo que hizo el Señor. Por eso ustedes ven que cuando el sacerdote va a comulgar o antes de comulgar, él parte el pan, ¿sí? Pone un pedacito de la hostia en la copa de vino y nos muestra a nosotros el pan partido. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿sí? Durante toda la consagración no se muestra a Jesús el pan partido, solamente en ese momento. Este es el Cordero de Dios. ¿Por qué?
Nos está mostrando el pan fraccionado, el pan partido. Jesús es el pan partido. Entonces, la fracción del pan es una de las expresiones que más habla de la Eucaristía en cuanto a presencia de Jesús, presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dijo, cuando partan el pan, acuérdense de mí. Y luego Lucas nos dice, ¿lo reconocen cuando? Al partir el pan, ¿sí? Solamente al partir del pan se reconoce a Jesús. Y eso tiene, digamos, también una carga simbólica muy bonita porque es también que la Eucaristía es una experiencia también solidaria de compartir algo con los otros, etcétera. Que cuando se parte el pan y Jesús dice, soy el pan, entonces es como que Jesús dice, esto es el signo de mi sacrificio, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito como en el tema de la comida, la cena, la mesa del Señor. ¿Qué significa que sea comida, que sea mesa del Señor? Entonces, el primer elemento es que la comida en el Antiguo Testamento, como en la vida de los hombres de todos los tiempos, es un gesto capital, fundamental, y los banquetes ocupan en la imaginación del hombre bíblico un lugar considerable. Cada vez que se habla de una relación de amistad con Dios, se habla de una especie de banquete, ¿no? Por ejemplo, Jeremías nos habla del banquete del Señor. Y me gustan mucho las imágenes de banquete de Isaías, porque él dice que en los tiempos mesiánicos lo que Dios va a hacer es un banquete, ¿no? Cuando el Mesías se aparezca, Dios va a convocar a todos los pueblos y va a hacer un banquete con manjares suculentos, exquisitos, y va a ser una fiesta, ¿no? Entonces la relación con Dios se da en un banquete también. No sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez el libro del Génesis, si no estoy mal es el capítulo 16, cuando se nos habla de un encuentro muy especial entre Abraham y Dios. Dios se le aparece a Abraham, capítulo, capítulo 18, Génesis 18. Dios se le aparece a Abraham y comienza pues, es un texto realmente muy bonito, muy significativo. Comienza diciendo lo siguiente, se le apareció, Génesis 18, se le apareció el Señor a Abraham en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos, vio que había tres individuos parados a su lado. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor, que traigan un poco de agua, se lavan los pies y se recuestan bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, miren pues lo que dice, y repondrán fuerzas. Luego pasarán delante, que para eso han acertado pasar junto a ese servidor de ustedes. Dijeron ellos, hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo, apresta 3 arrobas de harina, para hacer un bocado, ¿no? 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un ternero tierno y hermoso y se lo entregó al mozo que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el ternero que había aderezado y se lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. La relación de Abraham, el que se aparece a Abraham es Dios, ¿no? Dios, bajo la figura de 3 peregrinos. Es un texto realmente muy bonito, todavía lo podríamos también meditar un poco. Y entonces dice el texto que toda esa relación de Abraham con los visitantes se da en un contexto de ¿qué? De comida. Es la comida, ¿cierto? En el Antiguo Testamento la comida tiene una relación muy íntima en la relación que tenemos con Dios, ¿sí? Al comer también podemos relacionarnos con Dios. Además de eso, es un lugar familiar, ¿no? Entonces, la comida reúne a la familia se reúne para comer. Allí la familia toma conciencia de sí misma. Hay, digamos, un montón de textos en los que estando en la comida uno se da cuenta de quién es quién, ¿no? Entonces la comida es el momento para también
relacionarse con nosotros. De hecho, mire, nosotros cuando tenemos que hacer queremos como empatizar con alguien o hacer alianzas con alguien o tener una mejor relación, vamos a comer. Te invito a comer un cafecito, o a mi casa te invito a comer, ¿no? Es una manera también como de hacer familia, ¿no? Todo acuerdo bilateral, es decir, todo acuerdo tipo alianza, queda sancionado por una comida hecha en común. En el Antiguo Testamento es común que hacemos un pacto, entonces sellamos este pacto y nos ponemos a comer, ¿no? Decía en esos días el padre de Fidel Oñoro que, que la mejor manera de hacer alianza con alguien es comiendo, porque cuando uno está comiendo, barriga llena, corazón contento, ¿no? Entonces, que si uno le quiere pedir un favor a alguien, invítelo a comer antes y después dígale, vea, hagamos este pacto y sin duda le va a decir que sí, ¿cierto? Pero en realidad es así, o sea, la cena, el comer también se hace como el lugar donde se sellan, donde se pactan alianzas. Ya van entendiendo por qué también Jesús nos invita a comer, ¿no? La Eucaristía es comida y como es comida, pues ahí nos invitan a alimentarnos y alimentarnos también para sellar una alianza. Otro aspecto, la asociación que nace de un contrato se comprende como una extensión de la familia. Es una imagen que no tenía muy presente y me pareció muy bonita ahorita que estaba investigando sobre la Eucaristía. Los contratantes se llaman en adelante hermanos, ¿sí? Hay un dicho popular que expresa lo siguiente: cada uno es lo que come, ¿no? Uno es lo que come. Y entonces esta imagen es muy profunda porque dice, cuando nos sentamos todos a comer lo mismo, pues nos alimentamos de lo mismo y hacemos parte de una familia. Por eso para el judaísmo es tan delicado con quién se comparte la cena. En el mundo judío no se puede comer con cualquiera. Un judío no come con cualquiera. Si usted invita a un judío a comer a su casa y le primero le pregunta, ¿y usted de dónde es? ¿Usted qué familia es? ¿Sí? ¿Y ustedes qué comen? Y si no le gusta y si se da cuenta que no comulga con usted, no le tiene ningún tipo de reserva en decir, qué pena, yo me retiro. Porque la comunión de mesa, es decir, el compartir la mesa con otra persona me hace semejante a ti. Por eso la crítica de los fariseos y maestros de la ley a Jesús tiene mucha relevancia, porque es que este come con pecadores, este come con pecadores y con publicanos, este come con pecadores y los recibe. O sea, comer con alguien me hace parecido, me hace semejante, me hace hermano de esa persona. Entonces, cuando compartimos la mesa, me hago hermano del otro. Miren qué bonito eso, porque la Eucaristía es una mesa, es una comida que nos hace hermanos. Muchas veces uno lo experimenta, ¿no? Cuando uno va a la Eucaristía y está enojado con la pareja o con los hijos o tiene algún problema y comulgamos, uno va sintiendo que como que se mengua las iras, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una comunión de mesa. Y otro elemento es que compartir el mismo alimento que da vida hace que todos se hagan hermanos, parte de una misma carne. Lo que comemos nos convierte en una misma familia. San Juan en el capítulo 6, pueden buscar la cita, digamos que San Juan no tiene un relato de la institución de la Eucaristía. San Pablo no nos habla de Jesús tomó el pan y lo bendijo. Entonces, los sinópticos son los que hacen esto. Mateo, Marcos y Lucas nos traen digamos, una narración de cómo se instituye la Eucaristía, pero San Juan no lo hace. A cambio, San Juan nos trae todo un discurso. Bueno, y en su lugar también nos habla nos da una narración, de la narración del lavatorio de los pies, que en San Juan no es una cena pascual, sino una comida de despedida. Y entonces, en ese capítulo 6, San Juan hace toda una catequesis, todo un discurso sobre el pan, el discurso del pan, Juan capítulo 6. Ahí van a encontrar ustedes todo el discurso del pan. Y comienza justamente con la escena de la multiplicación de los panes.
Entonces, antes del discurso, Jesús multiplica el pan y ahí comienza entonces el discurso. El discurso comienza en el versículo 22 y se va de largo. Jesús era bastante extenso para hablar, ¿cierto? Entonces se va de largo hasta el versículo 66. Si miren, del 22 al 66. Claro, digamos que ¿cómo decirlo? Como el fragmento o toda la catequesis de San Juan sobre el pan comienza es el capítulo 6, todo el capítulo 6, hasta el versículo 66. Juan 6, 1, 66. Pero el discurso comienza en el versículo 22. Entonces, antes está la narración, el relato de Jesús multiplicando el pan y caminando sobre las aguas, que tiene mucha relación. A ver, hay que diferenciar una cosa, y qué bueno que lo preguntas, Michael, porque cuando hablamos de Eucaristía nos referimos a la centralidad de la fe y a la centralidad del rito eucarístico. Una cosa es la Eucaristía y otra cosa es la celebración eucarística, ¿cierto? La celebración eucarística es celebración de la Eucaristía y está, digamos, precedida de todo un ritual, precedida de todo un ritual. ¿Cuál es el ritual? Los ritos iniciales, que también sería hacer una catequesis sobre las partes de la misa. De hecho, otro subsidio que creo que no se los mencioné, es un subsidio que da la conferencia para este año, se llama ¿Cómo vivimos la Santa Misa? Y es una recolección de las catequesis de Francisco, del Papa Francisco, yo es que Francisco, todo confianzudo, del Papa Francisco, sobre la Eucaristía, ¿no? Entonces, aquí habla sobre las partes de la misa, ¿sí? Las partes del rito eucarístico. Entonces, la Eucaristía es eso que tú dices, la fracción del pan, el comer del cuerpo del Señor, todo ese, como a partir de la consagración que se vuelve el centro justamente de la celebración. Pero el rito eucarístico, la celebración eucarística está llena de un montón de símbolos y de momentos. Entonces, los ritos iniciales, la lectura de la palabra, la explicación de la palabra, ¿cierto? Y como todo esas expresiones celebrativas de la Eucaristía, más bien, expresiones celebrativas de la Eucaristía. Pero el centro es la Eucaristía, o sea, el centro es el pan partido. San Juan, justamente cuando va a hablar de la Eucaristía, lo primero que nos dice es que Jesús es el pan partido y el pan repartido para todos, ¿cierto? Entonces dice que Jesús alimenta a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Miren cómo procede Jesús, para hacer como un poquito de énfasis en lo que dice Michael sobre la fracción del pan. Juan 6:11, busquen ahí, Juan 6:11. Dice, tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a los discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Ahí está, digamos, como el símbolo eucarístico es repartir el pan, ¿no? Entregar el pan. Y después de eso hay toda una catequesis, un discurso más bien, de Jesús sobre el pan. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan. Yo soy el pan bajado del cielo. Y además de eso, hay un énfasis que por eso traje esta cita, versículos 58, 51 a 58, dice lo siguiente. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Versículo 55, atención. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre.
Ahí está entonces, digamos, una enseñanza sobre bueno, una enseñanza, no, muchas enseñanzas, porque aquí San Juan, yo siempre digo que San Juan es como una píldora, un comprimido, ¿no? Porque son palabras todas densas, ¿no? Cada palabra de San Juan es para un retiro, ¿no? Porque es sumamente denso, ¿no? Pero digamos, la frase central que quiero que meditemos es, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, nos está hablando aquí San Juan que para la comunidad cristiana, para, el- para la experiencia de comulgar con el cuerpo y la sangre con el cuerpo y la sangre de Jesús, es importante comprender que estamos hablando de una comida, que Jesús se hace comida, que Jesús se hace comida. Incluso lo dice, es verdadera comida. O sea, cuando usted comulga está verdaderamente comiendo el cuerpo de Jesús. Y uno muchas veces, no sé, como que no alcanza, no tanto a comprenderlo, porque tal vez sí lo comprendemos. O sea, uno sí puede, es que es el cuerpo de Jesús. Y de hecho uno va y le dicen, cuerpo de Cristo, y uno dice, amén. Uno sí más o menos lo comprende. Pero no se trata de comprenderlo, sino de asimilar. Sí, la comida, miren que es una expresión muy bonita porque la comida no se comprende, la comida se asimila. Usted no dice, ay, comprendí las humitas o comprendí el mote que me comí esta mañana. No, usted no comprendió nada, usted lo está asimilando, ¿sí? La palabra es un poco más vulgar, la estoy digeriendo, saborear y digerir. O sea, la comida no es para comprender, es para digerir, para saborear y para digerir. Entonces Jesús dice aquí, mi carne es, mi cuerpo es para digerirlo y mi sangre es para digerirla, para saborearla y digerirla. Entonces yo pienso que nosotros sí comulgamos y de hecho lo hacemos y el Señor hace su obra, ¿no? Porque el sacramento es sacramento y hay una cosa que se llama la gracia, la gracia operandi o la gracia gratis dada o la gracia. Esa es la gracia de Dios. O sea, Dios siempre obra a pesar de que no, de nuestra incomprensión o de nuestra falta de asimilación, Dios siempre obra. O sea, ustedes no se preocupen. O sea, sí, de manera, a veces lo que sí pide la Biblia es, digamos, hacerlo en gracia de Dios, hacerlo, digamos, con disposición, hacerlo libre de pecado, en la medida de lo posible. Pero eh, a veces no alcanzamos a asimilarlo del todo y sin embargo Dios obra, Dios obra. Dios está obrando en la vida de las personas, así no se den cuenta. Pero creo que desde estas meditaciones será bueno no ir a la comunión con una disposición distinta. Asimilar distinto la comida. Asimilar distinto la comida, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí está diciendo Michael que hay santos que vivieron solamente de la Eucaristía, es verdad. No solamente santos, sino un montón de beatos y un montón de místicos. Durante muchísimos años, voy a apagar un momentico la cámara, durante muchísimos años vivieron solamente de la Eucaristía, no se alimentaron de nada más. Y cada vez que comían algo lo devolvían y no podían comer nada más. O sea, su cuerpo asimilaba la Eucaristía como el único alimento. Una cosa impresionante, ¿no? Un milagro, ¿no? Pero el milagro no es simplemente para que usted diga, "Ah", sino para que usted diga, es que es verdadera comida. ¿Sí? Y usted que va y comulga y sale a comerse una fritada completa, sí, Dios mío, ¿no? ¿Por qué? No, y piénselo desde otra lógica, usted va y comulga, usted y yo vamos y comulgamos y salimos a buscar otras cosas que nos llenen, ¿no? Que llenen nuestra alma, que ese es, digamos, como el sentido del signo, ¿no? O sea, el signo, miren, los milagros eucarísticos, para de una vez para decirlo aquí, el milagro eucarístico, como lo que acaba de mencionar Michael, de la gente que simplemente se alimentaba de la Eucaristía, es un milagro eucarístico realmente. A muchos incluso ellos se les convertía la comunión en carne estando todavía en la boca, se les convertía en carne y en sangre. Cuando se convierte la hostia en sangre, en la custodia o en el copón,
o los múltiples milagros eucarísticos que flota la hostia, todo eso simplemente son signos. Son signos. ¿Signos de qué? De una cosa natural que vivimos todos los días los cristianos que se llama la comunión, ¿no? Y es para que usted y yo como que empecemos a tomar conciencia de esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Jesús siempre quiere llamar la atención de este tipo, de esa manera, ¿no? Son signos, sí, son signos de la presencia real de Jesús. Entonces, digamos que es verdadera comida, dice San Juan. Así llama a la Eucaristía San Juan. Y voy a terminar solamente con esto, solo lo voy a mencionar de manera rápida para que no nos hagamos muy largos hoy. Eh, la mesa sacrificial, o sea, es una comida, pero la Eucaristía también es una mesa sacrificial, es una mesa donde se está viviendo un sacrificio. ¿Quién sabe, quién sabe cuál es la diferencia entre acto o sacrificio cruento y sacrificio incruento? La diferencia entre sacrificio cruento e incruento. A ver los que están ahí en línea. Si alguien sabe, que busque en Google a ver rapidito ahí. Sacrificio cruento e incruento. Hay dos tipos, por así decirlo, de sacrificio, de manera general, dos tipos. El primero es el sacrificio cruento, es decir, que es con sangre, ¿sí? Con sangre. Sacrificio de un animal, ¿cierto? Etcétera, con sangre. Y el incruento es sin sangre. La Eucaristía es un sacrificio cruento o incruento. Es incruento. El sacrificio cruento es un sacrificio donde hay derramamiento de sangre sobre el altar o entonces cuando hay sangre, es el sacrificio cruento. Y el incruento es cuando se hace simplemente el sacrificio de algo donde donde no se necesita sangre, ¿no? Por ejemplo, te ofrezco mi vida, Señor, me sacrifico por ti, me entrego por ti, es un sacrificio incruento. Y en la Eucaristía no hay derramamiento de sangre, o sea, en Israel cuando se celebraba la Pascua, todo el mundo llevaba su ofrenda para sacrificar, o cuando se hacían los sacrificios, por ejemplo, expiatorios, vamos a verlos, se mataban miles y miles y miles de vacas, de toros, se mataban, y es un chorro de sangre, o sea, era una cosa, un río de sangre impresionante en todo el templo, ¿sí? Y olía horrible el templo, porque era lleno de sangre, y era un matadero, ¿no? Entonces, ese es el sacrificio cruento. Otra cosa es el incruento, la Eucaristía es incruento, no hay derramamiento de sangre, sino que se ofrece el vino y el pan, y el Señor, Dios Padre, convierte el vino en la sangre de Jesús. O sea, a la larga, el que ofrece, el que entrega, el que le entrega al mundo es el Padre. La Eucaristía tiene como esa doble dimensión. El hombre le entrega a Dios lo que puede y Dios le devuelve todo lo que tiene. ¿Sí? Digamos como esa doble dimensión. Yo le entrego a Dios lo que tengo. Por eso en la Eucaristía nosotros no damos limosna. Usted no da limosna y si va a dar limosna no dé nada. Uno en la Eucaristía da ofrenda. Es una ofrenda. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Y de hecho la palabra limosna no significa lo que significa para nosotros. ¿Sí? La limosna viene de una palabra griega que es la expresión elemosine. Elemosine en griego. Significa dádiva de amor. Don de amor. Don de amor. Y la elemosina, ¿a quién se le da? Al pobre. Pero es una dádiva de amor, no para que no me moleste en el carro, no para que vea, para que coma. No, la elemosina es un don que yo te doy porque te amo y quiero que estés mejor. Entonces, la mejor limosna es yo darle a una persona algo para que viva mejor, para que tenga más dignidad, para que sea más digno en su vida. Esa es la elemosina, la limosna. Y en la Eucaristía no se da limosna. Dejen de dar limosna en la Eucaristía. Dejen de echar el centavito para negro que tiene por allá guardado en el último rincón del bolsillo. Una Eucaristía da ofrenda. Ofrezco, Señor, de lo que tú me das. Ofrezco, Señor, de lo que tú me das. Y el signo principal en la Eucaristía de esto es el pan y el vino. ¿Quién da el pan? Por eso la palabra utilizamos en la Eucaristía es pan. ¿Quién lo da? El Padre da el pan.
¿Quién se lo dio a usted? ¿Y usted qué va a hacer con él? Se lo va a ofrecer a Dios. O sea, el ofrecer es, yo le ofrezco a Dios lo que Él mismo me da, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Testamento distingue varios tipos de ritos y es importante definir cada uno y señalar su lugar en la piedad de Israel, conectado ello con lo que nosotros hemos llamado sacrificio pascual. Aquí están eh, los tipos de sacrificios que se celebraban en la antigüedad. El primero es el holocausto o Shoah en hebreo. Solo los voy a mencionar hoy y dentro de 8 días, entonces, porque ya está tarde, los profundizamos. El segundo es el sacrificio de comunión. Es distinto de la Shoah, del holocausto. Es distinto. Sacrificio de comunión. Y el tercero es el sacrificios expiatorios. Son distintos. Tienen un ritual distinto. Otra cosa son las ofrendas vegetales. Listo. Entonces, dentro de 8 días, ya que ustedes hablan tanto y no dejaron avanzar, hablamos entonces de estos tipos de sacrificios. Listo. ¿Cómo y en qué lugar podríamos ubicar la Eucaristía, no? ¿Cómo ubicar la Eucaristía allí? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por instruirnos, por darnos la gracia de conocerte más, de profundizar en ti, de conocerte más, de ahondar en tu persona, en lo que tú eres. Te damos gracias por tu amor, por tu generosidad y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros de manera extraordinaria y dándonos tu paz. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.